Amén. Señor, por verle, por que estamos en un sentir de alabar y bendecir el nombre del Señor. Amén. 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 ¿Cuánto necesitan escuchar palabra del Señor? Amén. La palabra del Señor está hoy día en el libro de Lucas, el capítulo 7, versículo 19. Amén. Lucas capítulo 7, versículo 19, amén. Abra su corazón, abra su mente, tenga la actitud correcta, amén. ¿Cuál es la actitud correcta? Una actitud de mansedumbre, no hacia mí, sino que hacia la palabra del Señor. Dígale en su corazón: Señor, ¿qué tienes para mí hoy día, Señor? Amén. Lucas 7, 19. Amén. Le damos lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y los envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Amén. Tome su asiento, mi hermano. Ya mi hermano Ale oró por la palabra del Señor. Amén. ¿Sabe? Dios levantó muchos hombres en la antigüedad con un fin. ¿Sabe cuál era el fin, el objetivo o el trabajo que se le había encomendado a Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Malaquías? A todos ellos, hermano, la lista es larga. A ellos se les encomendó la función, hermano, de anunciar al Salvador. Usted lee los escritos desde Génesis en adelante, usted se va a dar cuenta que constantemente ellos de una u otra manera nos estaban presentando la figura del que había de venir. Pero ¿sabe? Llegó un tiempo de silencio en el que Dios no levantó profeta entre medio del pueblo, hasta que aparece este hombre llamado Juan el Bautista. Bueno, el apellido no era el Bautista, sino que era por la función que él cumplía de bautizar. De hecho, en algunos escritos lo traducen como Juan el Bautizador. Pero este hombre, Juan, tenía una condición especial, hermano. Él no vivía en medio de toda la gente, él vivía en medio aislado. Se alimentaba de cosas silvestres. No andaba vestido a la moda, sino que se vestía por lo que él encontraba. Piel de animales. Pero él tenía una función primordial, que había sido profetizada también, que era preparar el camino para el Señor. Y aquí nos encontramos con Juan. ¿Sabe? Él no era un hombre común y corriente. Mire, vaya a Mateo 11, capítulo 11, versículo 11. Amén. Mateo 11, 11. Jesucristo hablando dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él más pequeño en el reino de los cielos es mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Gloria a Dios. Dice que en la antigüedad, de nacido de mujer, no había un hombre más grande que Juan. primo carnal de Jesús.
se llevaban por algunos meses solamente. Y este hombre empezó a anunciar al Señor. Mire, vaya a Juan capítulo 1, versículo 29. Amén. Si no puede buscar los textos acá en la pantalla van apareciendo, ¿cierto? Amén. Juan capítulo 1, versículo 29. Como les decía, los profetas tenían la función de anunciar al Señor. Pero el pasaje que acabamos de leer dice que los profetas llegaban ¿hasta dónde? Hasta Juan. Entonces Juan cumplió la función de, como decimos nosotros, poner la guinda en la torta. Todos los hombres anunciaron al Señor, alguien que iba a venir. Pero si vemos este pasaje, Juan fue tan privilegiado, hermano, que él no anunció a alguien que iba a venir. Él estaba anunciando al que ya había llegado. Amén. Dice, y el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, y me encanta esta frase, hermano: he aquí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. ¿Sabe? Si usted lee los pasajes del Antiguo Testamento, hermano, cuando los judíos tenían que sacrificar al animal en perdón de pecados, la Biblia enseña que había cobertura de pecados. Los pecados solamente se cubrían. Pero cuando aparece el Señor, cuando aparece Jesucristo, hermano, y Juan lo ve, él entiende y sabe de que ahora ya había llegado no el que iba a cubrir los pecados, sino que el que iba a quitar el pecado del mundo. Amén. Es una frase, hermano, que si usted la entiende en profundidad, hermano, esto trasciende muchas cosas. El Cordero de Dios, el que iba a ser sacrificado, el que quita el pecado del mundo. Es por eso que las palabras de Jesús que leíamos recién, en el que dice que el más chiquitito en el reino de los cielos va a ser más grande que Juan, siendo que primero dice que Juan era el hombre más grande nacido de mujer. ¿Sabe por qué? Porque ni usted ni yo vamos a llegar al cielo con méritos propios. Ni usted ni yo. Usted no tiene ningún mérito para llegar al cielo, yo tampoco. Ningún mérito. Nada. Y yo soy insistente en esto. Yo escucho gente decir, no, de repente 50-50, 50 pongo yo, 50 pongo el Señor. No. Y aunque fuera 99% el Señor y uno, nosotros fracasaríamos en ese 1%, porque somos de naturaleza pecadora, hermano. Amén. Si usted y yo un día vamos a estar en el cielo alabando y bendiciendo el nombre del Señor. Diga amén. Amén. Ya vamos a hacer como que no escuchó, ¿ya? Un día vamos a estar usted y yo alabando al Señor allá en el cielo. Amén. Va a ser simplemente por los méritos de Jesucristo. Va a ser porque alguien pagó el precio de su pecado. Amén. Alguien murió por usted. ¿Sabe que la otra vez leía un libro y me llamaba la atención de un hombre, hermano teólogo, de esos que estudiaron toda su vida la palabra del Señor? Y en una parte este hombre, después de haber estudiado, no sé, como 70 años la palabra de Dios, dijo, todo lo que yo aprendí, yo lo puedo resumir en 4 palabras. Me llamó la atención. Todo lo que aprendí por años, todo lo que estudié de Dios por años, todo lo que conocí de Dios por años, yo lo puedo resumir en 4 palabras. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. Cristo murió por mí. El precio está pagado, la deuda está cancelada. No hay nada que agregarle. Cristo ya lo hizo todo, hermano. De aquí está Juan. Este hombre, hermano, que tenía la función de anunciar a este Salvador. Se lo estaba presentando al pueblo. Él es el Cordero de Dios. Él es el último sacrificio de Dios. Él es el que va a derramar la sangre por el pecado de la humanidad. Él es el que anunció Isaías, el que anunció Zacarías, el que anunciaron todos los profetas para acá. Ahí está. Llegó hasta aquí. El reino de los cielos se ha acercado, dice en otra palabra, en otra parte.
Había llegado el que estaban esperando con ansia, estaba caminando entre medio de ellos. Y Juan se lo estaba anunciando. Mire, vaya a Mateo capítulo 3, por favor. Juan fue el último profeta en anunciar al Señor. ¿Y cómo era el ministerio de Juan? Versículo 1 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. ¿Se da cuenta del detalle que acabamos de leer, hermano? Juan no iba a predicar al centro de la ciudad. Él no iba a predicar donde estaban todas las multitudes. ¿Sabe dónde se iba a predicar? Al desierto. Donde no había nadie. Y sabe, la gente que iba al desierto iba con la intención de escuchar a Juan, pues, hermano. Allá no había nada. Al contrario, hermano. No es que andaban en la plaza tomándose en la India, se escuchaban y encontraban con el predicador, no. Ellos iban y seguían a este hombre porque sabían que algo especial tenía. Y él se iba a predicar al desierto. Versículo 2. Él predicaba apartado. Versículo 2. Y este era el centro de su mensaje. Y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. El mensaje de Juan el Bautista consistía en llamar a la gente al arrepentimiento. Que dejara el mal camino. Que dejara donde ellos que habían tenido en su corazón. Lo decíamos la semana pasada, el hombre es malo en su naturaleza, hermano. Es malo, su corazón es malo. Mire, vaya a Marcos capítulo 3, por favor, versículo 6. Vamos a ir a la otra lectura de este mismo pasaje. Marcos capítulo 3, versículo 6. Gloria a Dios. Perdón, Lucas, perdón, hermano, perdón, se me... Santo es tu nombre. Gloria a Dios. Ahí sí, Lucas 3:6, a ver, ahí sí, nos pusimos de acuerdo, ¿cierto? Y verá toda la carne la salvación de Dios. Este era el mensaje de Juan. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Mire cómo les predicaba: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas, al que no dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, ustedes los cobradores de impuestos, y dijo: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis a nadie, y contentaos con vuestro salario. Gloria a Dios, aleluya. Todos tenían algo que esconder, hermano. Y este hombre les desnudaba.
Y ¿sabe? No venía gente, solamente gente común a escucharlo. Venía gente de autoridad. Venía gente poderosa. Venía gente con dinero. Y este era un hombre valiente, hermano. ¿Sabe? Yo siempre oro al Señor y le digo, Dios, levanta hombres valientes. Gloria a Dios. Necesitamos una generación de hombres valientes, de mujeres valientes, hermano. Que no tengan miedo a predicar el Evangelio tal cual como es. Que no tengan miedo a poner la palabra del Señor. ¿Sabe? A veces decir cosas trae consecuencias, hermano. A veces usted puede ver a un hermano o al pastor predicando aquí, exponiendo una palabra, hermano, y a veces usted no sabe cuántas lágrimas hay detrás. ¿Cuánto ha costado? ¿Sabe? Muchas veces yo le he dicho al Señor, Señor, no quiero predicar esto. No quiero. Se van a enojar los hermanos. Se van a molestar. Y me tocaba decir cosas que yo no he querido decir. Pero yo recuerdo, hermano, que cuando el Señor me llamó, yo me comprometí a servirle, hermano. ¿Sabe, hermano? Usted no le debe nada a nadie, usted le debe solamente al Señor. Amén. Y solamente al Señor tenemos que honrar, al Señor tenemos que obedecer. El apóstol Pablo dice, si yo quisiera agradar al hombre, no sería siervo de Dios. Entonces, hermano, el que me dio la vida por mí, el que pagó el precio de mi pecado, el que murió en la cruz, el que me ha amado con amor eterno, el que no me ha dejado ningún día de mi vida, ningún día, hermano, se llama Jesucristo. Y a Él le debo toda mi lealtad, todo mi compromiso. A Él le debo todo. Hermano, hoy día muchos están cambiando su forma de hablar, de predicar, de enseñar. ¿Sabe por qué? Para tener seguidores en redes sociales. Para tener amigos. ¿Sabe, hermano? Yo voy a abrir mi corazón. Yo tenía un amigo que yo lo amaba. Yo era hijo único hasta hace poco. Quizás fue mi hermano que nunca tuve. Yo lo quise, hermano. Y yo sentía que el amor de él era recíproco. Pero un día tuve que decirle algo que venía de la palabra del Señor. Y nos tuvimos que distanciar. ¿Me dio pena? Por supuesto. ¿Lo he echado de menos? Claro, pues, hermano. Yo doy gracias al Señor porque siempre me han dado buenos amigos. Después que le conocí, al principio no. Pero yo tenía que cumplirlo por lo que el Señor me había dicho, hermano. A veces cuesta. Es por eso, hermano, si usted está dispuesto a servir al Señor, las reglas del juego las pone el Señor. No usted, el Señor. Cierto día yo prendo la televisión en la mañana, día domingo en la mañana, y estaban dando el Te Deum. Toda la autoridad sentada ahí. Y le pasan el micrófono a alguien. Señor presidente. ¿Qué le va a decir? ¿Cuánto le gustaría tener al presidente ahí? A usted le ha tocado difícil. Le tocó el terremoto y empezaba a contarle todo lo que había pasado. La iglesia evangélica le quiere regalar un aplauso. Me dio vergüenza, hermano. Ese hombre no necesitaba un aplauso. Necesitaba alguien que le dijera, sigue las cosas de Dios. Sigue el consejo de Dios. Arrepiéntete de tus pecados. Vuélvete a Él, vuelve tu corazón a Dios. No necesitaba un aplauso.
necesitaba que alguien le presentara el Evangelio. Y ese hombre que tuvo la oportunidad no lo hizo. Hermano, le hago mucho hincapié. Tenemos que salir a predicar el Evangelio. Tenemos que salir a dar una semilla que da fruto. Hoy día la iglesia está predicando una semilla que no da fruto. ¿Sabe por qué? Porque se paran afuera y le dicen a la gente: ven a Cristo y Cristo te va a sanar, ven a Cristo y Cristo te va a dar esto, ven a Cristo y Cristo aquí y Cristo acá. Y no, hermano, ese no es el mensaje. No es el mensaje. Tarea para la casa, 1 Corintios capítulo 1, versículo 15. Estúdielo. ¿Cuál es el mensaje? De que Cristo murió conforme a las Escrituras por mi pecado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ese es el mensaje. Gloria a Dios. Ese es el mensaje. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano. Y sabe, Juan, por predicar el mensaje, se metió en un problema. Había un hombre con mucha autoridad que había tomado por esposa a la mujer del hermano, a la cuñada. Algo que estaba prohibido, hermano. Que no estaba bien ante los ojos de Dios. El libro Levítico prohíbe esa práctica. ¿Sabe lo que hacía Juan? Estás en pecado. Estás en pecado. Arrepiéntete de tu mal camino. Vuélvete a Dios. ¿Sabe lo que pasó con Juan? Fue llevado a la cárcel. Y ahí estaba encarcelado, hermano. Las cárceles antiguamente eran frías, hediondas, oscuras, húmedas. A veces, hermanos, nosotros pensamos que los siervos de Dios no llegan a esos lugares, y sí llegan a esos lugares. Y ahí está un hombre de Dios, un siervo de Dios, en una celda oscura por predicar la palabra del Señor. Dios nos libre. Dios nos libre. ¿Sabe por qué? Porque al otro lado del planeta hay hermanos que lo están matando por predicar el mensaje. Hay hermanos igual que usted y yo que para alabar al Señor no lo pueden hacer a viva voz como nosotros lo hacemos. Tienen que cerrar las puertas, cerrar las ventanas y esconderse. Y no saben si van a poder venir a la siguiente semana. ¿Por qué? Porque ellos están arriesgando su vida cada vez que se juntan a alabar al Señor. Hermanos nuestros que tienen que llegar con Biblias escondidas, caminar kilómetros, hermanos, a lugar escondido para alabar al Señor. Y nosotros lo podemos hacer con la puerta abierta, viva voz, con la Biblia en la mano. Y a veces tenemos pero. Y este hombre estaba en la cárcel y le produce esta experiencia, hermano. Lucas 7. Vuelva a Lucas 7, el texto inicial que leíamos. Versículo 18. Los discípulos de Juan le dieron las buenas nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Gloria a Dios. Pero ¿cómo no era el mismo que él había asegurado de que Cristo era el Mesías, era el Salvador? Pero le pasó algo. Ahora estaba en la cárcel. Y desde la cárcel algo estaba pasando en su corazón. Él dudó.
Por eso llaman a 2 de sus discípulos, vayan a preguntarle si Él es, o tenemos que esperar a alguien más. Hermano, Juan lo conocía desde niño. Juan había sido apartado por Dios para este trabajo. Juan lo había presentado al pueblo. Juan lo había bautizado. Juan había escuchado la voz audible de Dios, hermano, cuando lo bautizó. Cuando el Espíritu Santo descendió en forma de paloma. Pero cuando cayó en la cárcel entró la duda en él. Y esta es una realidad, hermano, que yo le tengo que decir porque es mi obligación. A veces pensamos que cuando empezamos a servir al Señor nos va a salir todo bien y no es así. Podemos hacer un negocio y fracasar. Podemos vivir días en donde pensamos que nada nos sale bien. Pueden haber situaciones, hermano, que nos tengan en el piso. Y muchas veces no entendemos, le decimos, Señor, ¿por qué? ¿Por qué si te estoy sirviendo? ¿Por qué me tiene que pasar esto? ¿Sabe? Nunca se me ha olvidado. Me invitan a predicar a un lugar que yo no conocía. Y llego y la iglesia era más grande de lo que yo pensaba y había más gente de la que yo pensaba. Yo no estaba acostumbrado a eso, hermano, era mi primera vez en una iglesia grande. Cuando salimos de ahí, hermano, yo me sentía bendecido por parte del Señor. Pero ¿sabe? Dios me preparó porque la semana anterior me habían invitado a predicar a una iglesia de 5 hermanos. Y estaba en una iglesia grande. Día sábado. Día domingo yo estaba hospitalizado. Y el día lunes me estaban dando un diagnóstico en el que me quedaban 2 años de vida. Yo le decía, Señor, ¿por qué? No entiendo. Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué yo? Y son las mismas palabras que yo creo que usted también le dice en algún momento al Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué me tiene que pasar esto a mí si yo te quiero servir, Señor? Yo quiero dedicar mi vida para ti. ¿Por qué a mí? Ahí estaba Juan. En esa misma hora, hablando de Jesús, sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, id a hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. Hermano, ¿usted sabe cuánta gente anda allá afuera decepcionada? ¿A cuánta gente, hermano, usted se encuentra? Usted le habla del Señor. No, si yo caminaba y estoy apartado. No, es que yo me decepcioné por esto. No, es que yo salí por esto. Es que yo me fui por esto. Y claro, las congregaciones somos puros hombres que le podemos fallar, hermano. Pero por favor, hermano, nunca se lo olviden. El hermano le puede fallar, yo le puedo fallar, el otro hermano de al lado le puede fallar, pero el Señor nunca le va a fallar. Y si yo le fallo, hermano, sígalo a Él, mírelo a Él, hermano. Es el único que no falla. Pero hay gente que está allá afuera, hermano, destrozada. Destrozada.
¿Sabe? Nunca se me ha olvidado el día que mi papá conoció al Señor, hermano. Unos hermanos oraron por él. No voy a entrar en detalle en las condiciones que él venía, pero eran malísimas. Y yo recuerdo a ese hermano. Siempre lo recuerdo y siempre lo recuerdo con cariño. Hace un par de semanas lo vi pasar cerca de mi casa. Con una cara que no era de un hijo de Dios. El rostro se hermosea cuando alguien conoce al Señor. De hecho, vamos a hacer algo como iglesia. Cuando llegue un hermano nuevo, le vamos a sacar una foto. Y se la vamos a mostrar 6 meses después. Para que vean la obra maravillosa que hace el Señor. Este hombre iba todo feo. Con 2 paquetes de cerveza en su mano. Un hombre que yo vi servir al Señor y que fue de bendición para nosotros. Apartado. Dechuzado. ¿Sabe por qué? Porque a veces las cosas no se pasan las que uno no entiende. Hermanos, siempre le van a pasar esto. Y no le echemos la culpa al diablo. A veces son nuestras malas decisiones o a veces la voluntad de Dios. Pero hermano, usted se puede enfermar. El cristiano puede perder el trabajo. Puede meterse en problemas económicos. Puede tener problemas laborales, puede tener problemas en la casa, puede enfrentarse a crisis matrimoniales. Pero hermano, no mire para el lado. ¿Sabe cómo Jesús le dio la respuesta a Juan? Mira alrededor tuyo. Cuéntenle lo que está pasando en este lugar. El ciego está viendo, el leproso está siendo limpiado, los muertos están resucitando, se está predicando el evangelio, hermano. Ahora yo quiero que usted se detenga, hermano, y mire a su alrededor. Piense el tiempo que usted ha vivido desde que conoció al Señor. ¿Ha sido mejor o peor que su vida para atrás? ¿Cuántas veces ha visto la mano del Señor? ¿Cuántas veces Dios lo ha prosperado? ¿Cuántas veces Dios lo ha ayudado? ¿Cuántas veces Dios le ha extendido su mano? ¿Cuántas veces Dios le ha multiplicado? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces en las cositas hasta que consideramos insignificantes se aparece la mano de Dios? Hermano, cuando venga la duda, mire la obra del Señor. Mire la obra del Señor. Yo vengo de una iglesia, hermano, que donde está lleno de traficantes, drogadictos, alcohólicos, delincuentes. Pero todos han sido lavados y redimidos por la sangre del Cordero. Y hoy día sirven al Señor. Hay un hermano que es amigo mío, llegó a la iglesia. Una barba llegaba a dar miedo. Lleno de tatuajes. Y se paraba al lado de nosotros y nos miraba así. Daba miedo, hermano. Intimidante. Ahora conversamos del Señor y a los 2 minutos está llorando. Como un cabro chico. Porque lo que le da el Señor al hombre no se paga con dinero. No se compra, hermano, en un mall, no se compra en una tienda. Lo que nos da el Señor no se compara con nada, hermano. Pero si usted está viviendo el momento malo, quizá usted está viviendo la cárcel, no lo sé, espiritualmente. Mire que Dios sigue restaurando, Dios sigue cambiando, Dios sigue salvando al pecador. Dios toma de lo despreciado, de lo desechado, de lo inmundo, lo limpia. Amén, gloria a Dios. Y lo levanta. Amén. Eso es lo que hace el Señor. Y Él lo que hizo con usted un día. Amén, gloria a Dios. Hermano, la cárcel es temporal. La cárcel es temporal. Lo que vivimos es temporal, hermano. Recuerde que muy pronto estaremos en la presencia del Señor. Amén, gloria a Dios. Muy pronto nos vamos con Él. Amén. Muy pronto, hermano, todo esto es pasajero. Todo esto, hermano, va a quedar atrás, hermano. Dice, hermano, la Escritura que no vamos a tener, ¿sabe? Yo siempre lo digo, a mí me bendice no solamente las cosas que vamos a ver, sino las cosas que no vamos a ver. Allá no va a haber llanto,
No va a haber dolor, no va a haber tristeza, no va a haber amargura, no va a haber rencor, no va a haber miedo. Dice la Escritura, hermano, de que no va a haber luz. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios iluminará todo el lugar, hermano. Y ahí es donde yo quiero estar. Pero hermano, por ningún motivo mire para el lado. No mire para el lado. No mire para el lado. Recuerde todo lo que ha hecho Dios con usted. Recuerde todo lo que ha hecho Dios con su pareja, su esposo, su esposa, con sus hijos. Y séale fiel a Él. Sírvale a Él. Camine para Él. Porque muy pronto nos vamos con Él. Mire lo que dice el versículo 22. 23, perdón. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Bendecido es aquel el que la prueba no lo bota. Bendecido es aquel que, sin importarle la dificultad o el problema, sigue caminando, sigue perseverando. Y no por mérito suyo, sino porque el Señor ha tenido misericordia. Mírelo a Él. Nunca se olvide de esto, hermano. Mírelo a Él. Nosotros estamos aquí para alabar y para bendecir el nombre del Señor. Y el que se para en este lugar, hermano, para predicar, para enseñar, no viene a hablar sus pensamientos ni sus ideas. Venimos a presentarle al Señor, a Jesucristo, al Cordero de Dios, al que quita el pecado del mundo. Amén. Póngase en pie, mi hermano, vamos a orar. Hermano, Juan, en medio de su experiencia, en medio de la bendición de Dios, él terminó en una cárcel. No solo terminó ahí, a él le cortaron la cabeza. Pero él sabía en quién había creído. Y en su momento de duda, apareció la respuesta del Señor. Hermano, yo no sé tu situación el día de hoy. Yo no sé, a lo mejor tú estás dudando. A lo mejor tú estás sufriendo, no lo sé. A lo mejor algo pasó, hermano, que detuvo tu caminar. Ve cómo Dios se glorifica en ti. Ve cómo Dios se glorifica. Ve cómo Dios nos da más allá de lo que nosotros esperamos. Nos da más allá de lo que merecemos. Nos da más allá. Cierre sus ojos porque el Señor, yo sé, el Espíritu Santo está aquí. Amén. Yo sé que me quiere bendecir en este día. Esos corazones humildes. Esos corazones honestos. Esos corazones que vienen a buscar de Él. Señor, perdónanos si hemos dudado. Perdónanos si en algún momento, Señor, hemos mirado para atrás. Perdónanos si hemos creído, Señor, que por ese motivo nos mandamos solos, Señor. Señor, tú diste tu vida por mí. Tú diste tu vida por mis hermanos, Señor. Te ruego, Señor, que tu bendición le alcance. Que tu bendición le llegue, Señor. Señor, bendice tu iglesia. Danos fuerza para seguir caminando, Señor. Señor, hasta nuestros últimos días, Señor, poder caminar a tu lado. Porque nos has hecho tan bien, Señor. Nos has dado paz.
Nos recibiste como hijos, Señor. Nos diste amor, Señor. Nos diste nueva vida. Amén. Señor, tú limpiaste nuestras lágrimas y dibujaste una sonrisa en nuestros labios, Señor. Señor, sé que aquí tú restauraste gente, Señor. Señor, yo sé que tú sacaste a hombres y mujeres de la droga. Tú restituiste matrimonios que estaban destruidos, Señor. Permítenos llegar más allá, Señor. Permítenos llegar, Señor, a esa familia en las mismas condiciones que llegamos, Señor. Pero siempre con el mensaje tuyo, Señor. Señor, bendice a tu iglesia. Amén. Bendícela, Señor. Bendice a tus hijos, Dios. Señor, gracias. Alabamos y bendecimos tu nombre, Señor. Porque tú eres bueno. Porque para siempre es tu misericordia. Amén. Y tu fidelidad de generación en generación, Señor. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.